Mi nombre es Rabino David Cohen y hasta hace 3 meses ocupé el prestigioso puesto de rabino principal del Templo Bet Israel en Jerusalén. Durante décadas, fui reconocido como un destacado erudito en estudios de la Cábala, una autoridad respetada en teología judía y un firme defensor de nuestras tradiciones. Lo que estoy a punto de revelar será rechazado por muchos, rechazado de plano por la mayoría y probablemente marcará el final de mi carrera de 40 años en el liderazgo judío. Pero después de experimentar lo que viví durante los 17 minutos que estuve clínicamente muerto el pasado Yom Kippur, no tengo más opción que hablar. Entiendo perfectamente la gravedad de mis palabras. Durante la mayor parte de mi vida, fui conocido como el rabino que sistemáticamente desmanteló las afirmaciones de los misioneros. Mi libro ¿Por qué Jesús no puede ser el Mesías? Vendió más de 100.000 copias y se convirtió en lectura obligatoria en las yeshivot de todo el mundo. Entrené a innumerables rabinos jóvenes para que refutaran las interpretaciones cristianas de nuestras profecías sagradas. Tenía confianza en mi comprensión de la Torá, era firme en mi fe y profundamente respetado dentro de mi comunidad. Pero todo lo que creía, todo sobre lo que había construido mi vida, se hizo añicos en un solo momento que cambió mi vida. Antes de relatar el encuentro que puso mi mundo patas arriba, el encuentro con aquel a quien hemos rechazado durante 2 milenios, deben entender algo crucial: no estoy loco. No busco atención. No estoy siendo influenciado ni financiado por ninguna organización cristiana. De hecho, mi decisión de compartir esto me ha costado todo: mi posición, mi matrimonio, mis relaciones y la posición que alguna vez tuve en una comunidad a la que dediqué mi vida. Sin embargo, nada de eso importa comparado con la urgencia del mensaje que recibí. El tiempo se está acabando para nuestro pueblo. Las cosas que me mostraron durante esos 17 minutos han comenzado a desarrollarse exactamente como me advirtieron que lo harían. Durante 3 meses angustiosos, me debatí sobre si compartir esto públicamente o no. Pero hace 2 semanas, la primera de las señales que me mostraron se cumplió exactamente como me fue revelada durante mi experiencia de muerte. Ya no puedo permanecer en silencio. Demasiadas vidas judías están en juego. Algunos de ustedes pueden reconocerme. Fui un invitado frecuente en la televisión israelí, brindando comentarios religiosos. Di conferencias en la Universidad Hebrea, escribí artículos para The Jerusalem Post y fui miembro del Consejo del Gran Rabinato. No enumero estas credenciales por arrogancia, sino para afirmar que soy un hombre de mente sana y reputación. Lo que estoy a punto de compartir no es el desvarío de un místico engañado, es el testimonio de un hombre que ha vislumbrado la verdad más allá de esta vida. La noche que lo cambió. Todos los acontecimientos de aquella noche de Yom Kippur se desarrollaron como cualquier otro en mis 40 años de servicio. La sinagoga estaba repleta, médicos, abogados, eruditos y familias que había visto crecer a lo largo de las décadas. El aire estaba cargado de reverencia y expectación mientras la luz dorada del atardecer de Jerusalén señalaba el comienzo del día más sagrado de nuestro calendario. De pie frente al arca, envuelto en mi talit, me preparé para cantar la sagrada oración de Kol Nidre, la antigua melodía que había resonado a lo largo de generaciones. Pero algo se sentía diferente. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Las letras hebreas del libro de oraciones que tenía delante parecían cambiar de posición y reorganizarse formando palabras que nunca había visto antes. Entonces, sin previo aviso, un dolor punzante estalló en mi pecho, como nunca antes había sentido. Más tarde, los médicos confirmarían que mi válvula arterial principal se había roto por completo. Lo llamaron un ataque cardíaco de tipo Widowmaker. Pero en ese momento lo único que supe fue que algo profundo estaba sucediendo. No me desplomé inmediatamente. Me agarré al podio y luché por mantener la compostura mientras se me nublaba la vista. Observé a la congregación y noté la creciente alarma en sus rostros. Mi hijo Benjamín, también rabino, fue el primero en darse cuenta de que algo andaba mal. Lo vi levantarse de su asiento, pero antes de que pudiera alcanzarme, todo cambió. De repente, ya no estaba en mi cuerpo. Desde arriba observé cómo mi cuerpo físico se desplomaba en el suelo y cómo mi talit caía en cascada como un estandarte caído. El alboroto en la sinagoga parecía distante, apagado, como si estuviera observando a través de un cristal. Vi a mi hijo correr hacia mi cuerpo sin vida. Escuché los gritos frenéticos pidiendo un médico, los gritos de pánico. Pidiendo servicios de emergencia. Pero lo que ocurrió después desafía toda explicación racional.
El túnel de la conciencia, la escena que se desarrollaba ante mí se desvaneció y me encontré atravesando un túnel, no un túnel físico, sino algo mucho más profundo, un pasaje hecho de conciencia pura. Como cabalista, había estudiado textos místicos sobre experiencias de muerte durante décadas, pero nada me había preparado para esta realidad. Lo primero que me impactó fue el idioma. Todo a mi alrededor resonaba en hebreo antiguo, no en hebreo moderno, ni siquiera en el hebreo bíblico que había estudiado toda mi vida, sino en algo aún más fundamental, más puro. Era como si estuviera experimentando el lenguaje en su forma original, anterior a Babel. Entonces lo sentí, los vigilantes. No eran los ángeles de los cuentos infantiles. Eran seres de luz pura y con un propósito inescrutable. No hablaban, pero yo los entendía. Me llevaban hacia algo, o hacia alguien. Y entonces lo escuché. Un sonido tan poderoso que sacudió la esencia misma de mi ser. El shofar. Pero no se trataba de un sonido corriente de cuerno de carnero. Este sonido llevaba en sí el peso de toda la historia. De toda la verdad, de toda la existencia misma. No llamaba al arrepentimiento, sino que anunciaba algo, a alguien. Estaba a punto de encontrarme con aquel cuyo nombre había negado durante toda mi vida. El valle del juicio. Antes de que pudiera comprender lo que estaba sucediendo, los vigilantes me llevaron a lo que solo puedo describir como el valle del juicio. Y allí, para mi total sorpresa, vi rostros que reconocí, grandes rabinos, eruditos, líderes de nuestra historia. Pero no eran como los había imaginado. El primero que se me acercó fue el rabino Yitzhak Kaduri, a quien había conocido en Jerusalén antes de su muerte en 2006. Muchos recuerdan la controversia que rodeó la nota que dejó sobre el Mesías. Ahora, allí estaba él, de pie, confirmando la verdad de lo que estaba escrito en esa nota. David, dijo, dirigiéndose a mí por mi nombre hebreo, lo que enseñamos era incompleto. Éramos guías ciegos que alejaban a los demás de la verdad que estaba ante nosotros. Sus palabras me golpearon como un martillo. Detrás de él se encontraban otras figuras a las que yo veneraba, el rabino Schneerson, el rabino Kook y muchos otros. Algunos estaban angustiados, otros en un estado de revelación. Entonces vi a mi abuelo, el rabino Joseph Cohen, que había muerto en Auschwitz. Había muerto rechazando a Jesús como Mesías. Ahora, sus ojos se llenaban de tristeza. Nos equivocamos, David, susurró. El sufrimiento de nuestro pueblo continúa porque nos negamos a ver lo que está escrito en nuestra propia Torá, en nuestros propios profetas. Comenzó a recitar Isaías 53 en hebreo, pero a medida que hablaba, las palabras se transformaban. Se volvían más claras, iluminadas con un significado innegable. El siervo sufriente ya no era una alegoría de Israel, era él. Y entonces, él apareció. Una luz radiante llenó el valle. Los vigilantes cayeron de rodillas y sus voces se elevaron en un canto celestial. Una figura dio un paso adelante, su presencia no se parecía a nada que yo hubiera visto antes. Su cabello era blanco como la lana, sus ojos ardían como el fuego y sobre su cuerpo, aún visibles, estaban las heridas que le habíamos infligido. Yo sabía quién era él. Y en ese momento, cada argumento que había presentado contra él, cada negación, cada resistencia, se desmoronó. Lo que él me reveló a continuación es por qué he arriesgado todo. Para compartir este mensaje. Porque el tiempo es corto y lo que viene en 2025 lo cambiará todo. 3 profecías para Israel, un llamado a despertar antes del 2025. Recibí una revelación profunda, 3 advertencias proféticas sobre lo que le espera a Israel a partir de 2025. La voz que me habló transmitía una urgencia que nunca antes había sentido. Observad atentamente, dijo, porque estas señales vendrán en rápida sucesión. Lo que presencié me sacudió profundamente, pero aún así se me ordenó compartirlo. La primera visión, un descubrimiento bajo el monte del templo. La primera visión se centró en el monte del templo. Vi cómo se desarrollaban unos acontecimientos que aún no me está permitido describir con todo detalle, pero puedo revelar esto: a finales de la primavera de 2025, se desenterrará algo de importancia monumental debajo del monte del templo. Este descubrimiento provocará una conmoción tanto en el judaísmo como en el islam, desafiando creencias arraigadas y alterando el curso de la historia. Al principio, parecerá una revelación que une a la gente y da lugar a la esperanza de una paz largamente esperada. Los líderes se presentarán ante el mundo y declararán que la reconciliación está finalmente al
alcance de la mano. Pero Yeshua me reveló la verdad oculta, esta paz no durará. Será un espejismo, un engaño que prepara el terreno para una agitación aún mayor. La segunda visión, el surgimiento de un falso Mesías. La segunda profecía fue aún más escalofriante. Vi un engaño tan hábilmente urdido, tan profundamente persuasivo, que cautivaría al pueblo judío en todo el mundo. Surgirá una figura, alguien que parecerá encarnar cada profecía mesiánica que hemos anhelado ver cumplida. Su presencia será electrizante, sus palabras conmovedoras y sus milagros innegables. Incluso los más escépticos entre nuestro pueblo, rabinos, eruditos, líderes, quedarán convencidos. Pero Yeshua me mostró la devastadora realidad, este hombre no será el verdadero Mesías. Será el impostor supremo, el mismo sobre el que advirtieron nuestros sabios pero que no entendieron. Su ascenso será rápido, su influencia inmensa y su engaño sin paralelo. La tercera visión, una elección que decidirá la eternidad. La tercera profecía me dejó temblando. Lo que vi fue tan horrible que lloré todas las noches desde mi regreso. A fines de 2025, cada persona judía deberá enfrentar una decisión que no solo determinará su futuro terrenal sino también su destino eterno. Surgirá una innovación tecnológica que, al principio, parecerá una bendición. Se presentará como un medio de seguridad y conveniencia, que combinará registros médicos, sistemas bancarios e identificación religiosa en una identidad judía digital única. El sistema será elogiado como una forma de preservar el patrimonio judío, agilizar la participación comunitaria y mejorar la vida cotidiana. Al principio, la participación será voluntaria, pero a medida que pase el tiempo se convertirá en un requisito. Hacia la segunda mitad de 2025, será obligatoria para todos los judíos, comenzando en Israel, y con el tiempo, extendiéndose a todo el mundo. Quienes se resistan se enfrentarán a restricciones cada vez mayores. Se les etiquetará como forasteros y se les revocará gradualmente el acceso a las sinagogas, a los servicios religiosos e incluso a la comida kosher. Este sistema será defendido por rabinos y funcionarios israelíes muy respetados, que insistirán en que su adopción es esencial para la supervivencia judía en el mundo moderno. Pero la voz de Yeshua era firme, llena de dolorosa urgencia. Diles, ordenó, que aceptar esta marca sellará su destino. Muchos la elegirán para asegurar su lugar en la comunidad, para mantener su estatus, para proteger su riqueza. Pero no se dan cuenta de que los separará de la salvación que les ofrezco. Luego reveló 3 señales innegables que ocurrirían antes de que este sistema se implementara. 3 señales que confirmarán esta profecía. La revelación sorprendente de un rabino. Un conocido rabino de Jerusalén pronto anunciará un descubrimiento revolucionario oculto en los códigos de la Torá. Sus hallazgos serán ampliamente difundidos y muchos los considerarán una prueba divina de la venida del Mesías. Pero lo que no se dan cuenta es que la interpretación será distorsionada para validar al falso Mesías, no al verdadero. Un acuerdo de paz sobre el monte del templo. Se alcanzará un acuerdo decisivo que parece resolver las tensiones de larga data sobre el monte del templo. El mundo lo aclamará como un milagro, una señal de que la era mesiánica ha llegado. Pero Yeshua me mostró la verdad, esta paz será una fachada, que durará solo unos meses antes de dar paso a un conflicto como nunca antes hemos visto. Señales sobrenaturales en el muro occidental. Una serie de eventos inexplicables tendrán lugar en el muro occidental. Estas manifestaciones serán tan convincentes que incluso los judíos ortodoxos más devotos creerán que la era de la redención ha comenzado. Las multitudes se reunirán con asombro, creyendo que están presenciando maravillas divinas. Pero Yeshua me advirtió, estas señales serán falsas, orquestadas para preparar a nuestro pueblo para aceptar el engaño. Una visión desgarradora de división y despertar. La voz de Yeshua estaba cargada de tristeza mientras continuaba, tu pueblo ha soportado siglos de persecución porque yo lo he protegido. Pero ahora, se enfrenta a su mayor prueba. Muchos elegirán la comodidad por sobre la verdad, la aceptación por sobre la salvación. Solo aquellos que recuerden las profecías verdaderas reconocerán el engaño. Y entonces vi algo que me destrozó. Familias judías destrozadas. Algunas abrazaban la verdad, otras se aferraban desesperadamente a las falsas promesas que les habían enseñado. Rabinos respetados, con corazones llenos de sinceridad pero cegados por el engaño, que llevaban a su pueblo a la destrucción. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, había luz. Vi pequeñas reuniones, judíos que se reunían en secreto, estudiando la Torá y los profetas con una nueva comprensión.
Vi a hombres y mujeres jóvenes cuestionando tradiciones de larga data, descubriendo a Yeshua escondido en las escrituras que hemos leído durante generaciones. La advertencia final, luego vino el regreso, el viaje de regreso. Sentí como si me estuvieran llevando a través del tiempo y el espacio, a través de dimensiones más allá de la comprensión. El sonido del shofar llenó el aire nuevamente, pero esta vez, no era un llamado a la celebración, era una alarma, una advertencia final. Cuando mi espíritu volvió a entrar en mi cuerpo, oí voces frenéticas a mi alrededor. Un paramédico gritó en hebreo, «¡Ha vuelto! Nesima Tova, buen aliento». Había estado muerto durante 17 minutos. Según la lógica médica, debería haber sufrido un daño cerebral grave, pero mi mente estaba más clara que nunca. El velo del que habló Pablo, el que ciega a nuestro pueblo cuando lee la Torá, se había levantado. La urgencia de este mensaje desde mi regreso, mi vida ha dado un vuelco. Mi esposa, con la que estuve casado durante 30 años, me abandonó. Mis hijos se niegan a hablarme. Mi congregación me ha expulsado. Mis libros han sido retirados de las bibliotecas de las yeshiva. Mis amigos cruzan la calle para evitarme. Pero nada de eso importa. Lo que importa es que ustedes, mis hermanos y hermanas judíos, comprendan la urgencia de este mensaje. Las señales ya han comenzado. La primera ya fue reportada en el Jerusalem Post, aunque pocos reconocen su importancia. No tienes que creer mi experiencia, pero te suplico, comienza a leer las Escrituras nuevamente. Lee Isaías 53 con nuevos ojos. Examina la cronología de Daniel. Estudia las profecías de Zacarías. Pregúntate, ¿quién las ha cumplido? Una elección que debes hacer antes de que sea demasiado tarde. Busque la verdad únicamente en el Tanaj, no a través de interpretaciones rabínicas, sino a través de la palabra pura de Dios. Documenta las señales, estate atento a los acontecimientos que he descrito, porque sucederán. No aceptemos el sistema de identidad digital, se presentará como un avance, pero marcará un punto de no retorno. El tiempo es corto. La decisión es tuya. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te abra los ojos. Que busques la verdad, sin importar el costo. Y que elijas la vida, antes de que se acabe el tiempo.